Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Gracias a las 10,000 personas que están en este culto. De verdad, gracias a todos por sus mensajes y comentarios. No es mucho, pero es un logro muy grande y vamos por más. Así que no dejen de suscribirse y dejar un like para que YouTube nos recomiende a más gente. No olviden seguir el Instagram para estar más en contacto y no se pierdan las noticias. Dicho esto, vayamos con la historia. El Don. Historia anónima enviada desde Ciudad Juárez. Lo que te quiero empezar a contar comienza así. Soy una persona de 30 años cuya vida siempre ha sido algo extrovertida y loca. A lo que me ha pasado durante todo lo que llevo de vida ha sido algo que me ha dejado pensando muchísimas cosas que a veces ni yo entiendo. Pero me gusta experimentar y tratar de saber por qué pasan las cosas en mi vida. Muchas veces nos hemos cuestionado que a lo mejor viene de años remotos porque mis abuelos fueron revolucionarios y pues cuánta gente no han de haber lastimado o maldecido. Lo que ha pasado durante todo este tiempo me deja pensando en que todo está muy raro. He escuchado tus historias y a veces siento que he pasado por algo parecido y me identifico con muchas de ellas. Me gustaría mantener esto por el momento anónimo. Lo que les quiero contar son experiencias mías y otras de personas que trato de relacionar con lo que me pasa. Yo me considero una persona muy perceptible. Cuando niño percibía cosas y veía cosas que nadie más veía. Pensaba que eran alucinaciones, pero vas creciendo y ese don te acompaña. Yo siento que, a pesar de que mi familia no hizo cosas malas, alguien tuvo que haber maldecido a nuestra familia. A mi mamá en su juventud le gustaba todo lo esotérico y crecimos con la esotería y dentro del catolicismo. Pero vas creciendo y haciendo acciones que te hacen cambiar totalmente tu mentalidad. Los primeros avistamientos que tuve de niño fue en una casa que tenemos en Gómez Palacio. Era en el fraccionamiento La Esperanza. En esa casa todo el mundo que iba tenía experiencias raras. Llegamos una noche y yo estaba acostado boca arriba. Empiezo a acomodarme y siento como que una mochila se me atora en un pie. De esas veces que estás entre dormido y despierto y vi una silueta oscura de una persona delgada viéndome. Lo primero que hice fue voltearme a la pared. Lo que estaba viendo no era mi papá ni mi mamá. No eran sus complexiones. Y si hubiera sido alguno de ellos, lo hubiera reconocido o me hubieran dicho que me quitaban la mochila o algo. Y la cosa que estaba ahí parada, les juro que me veía. No sé cuánto tiempo duró ahí parada. Total que fue tanto miedo que volteo a otro lado y empecé a orar lo poco que sabía, y a los pocos segundos siento que algo atrás de mí me toca. Una mano grande, helada. Me asusté porque sabía que no era mi papá. Días después hubo un silencio en esa casa y yo sentí que teníamos que irnos. Yo quería regresar a Juárez. Les estoy contando esto desde mi camioneta porque en mi casa hay En casa hay gente y gente y de verdad al contarte esto, escucha, no sé si lo alcanzas a oír, hay un perro al fondo y empezaron los gatos y perros y todo lo que encontraba a la calle hoy. estábamos en esa casa todos los niños jugando y de repente uno dice, acabo de ver al innombrable. Yo pregunto quién es y dicen que el hombre rojo. Todos nos espantamos y empezamos a echar agua bendita y a rezar. Le rezaban a San Benito. Hubo rezos esa noche como no tienen idea. Total que esa semana me vuelvo a quedar en el cuarto donde vi a esa persona. Yo me acostaba justo frente a una ventana. A mi cabeza daba una ventana y a mi costado otra. Esa ventana comunicaba a un patio.
Mi papá y yo teníamos la costumbre de que nos gustaba dormir en boxer. Por el calor de Ciudad Juárez te acostumbras. Total que yo dormía así y teníamos que ir al baño, porque había más gente en ese cuarto, porque la gente que había visto al innombrable en otros cuartos se pasó a este con catres y todo. Yo aún en ese entonces no entendía muy bien lo que pasaba. Total que en esa noche pasó alguien por la ventana y yo y mi papá queríamos ir al baño, pero pensábamos que iba mi madrina. Mi papá dijo que esperáramos a que saliera y entrábamos al baño. Jamás pasó alguien de regreso. Nadie salió del baño. Esa semana fue un caos. Años después vuelvo ya un poco más grande y empiezo a escuchar historias de lo que en realidad había pasado. Mi abuelita creció en esa casa con su esposo y decían que a él se lo habían llevado unas brujas y al llevárselo supuestamente habían maldecido. Entonces creemos que desde mucho tiempo atrás algo hay en la familia y como que no éramos bienvenidos en esa casa y siempre algo trataba de corrernos. Ya de grande comprendes todo y llegas al punto donde empiezas a creer que existe el mundo paranormal, o definitivamente lo ignoras. Cuando pasa eso que se llevan al papá de mi mamá, como les digo, tenían que salir a un baño, y dice mi mamá que por encima de ella pasaban brujas. Decían que era usual que pasaran brujas chiflando a tales horas de la noche. Mi abuelita le decía que era normal, que era para recordarnos que se habían llevado a su papá y para recordarnos que siempre iban a estar presentes en nuestra vida. Por eso cuando mi mamá creció se metió al esoterismo. Yo empiezo a crecer y pasan varias cosas más. Volvimos a esa casa y ya empezaban a explicar lo que en realidad pasaba. Yo les empezaba a contar ya con más calma todo lo que había visto, personas que no coincidían con nuestra época, que no parecían gente de la actualidad por su vestimenta. Me llevaron al centro de Torreón con una persona que intentaba anular que yo viera todo eso. Hubo rezos, agua bendita, incluso aquí en Juárez también lo intentaron, porque ya no era normal lo que estaba pasando. Suena loco, pero yo veía gente que atravesaba paredes. Incluso fui al psicólogo una temporada porque sentía que ya las cosas que veía ya eran exageradas y me lo cuestionaba. Yo no sabía cómo lidiar con todas esas cosas, al punto que me daba muchísimo miedo sin saber qué hacer. Pensaba que en cualquier momento alguien oscuro vendría a reclutarme, a quererme llevar o algo. Era un miedo muy fuerte. Y bueno, ya donde empieza mi edad de rebeldía, cuando tenía 15 años, donde yo vivo no es una zona muy oscura. Siempre me ha gustado el relajo, la calle, jugar y bromear, ya saben. Un día estábamos como de cuadra a cuadra y había una señora. En eso le gritamos, Señora bruja, y la señora ni nos podía ver. Estábamos a una distancia larga y estaba oscura la calle. Pasaron 2 días y un día me agarra la señora y me dice, última vez que ustedes a mí me llaman bruja. Lo raro fue que no nos podía ver desde lejos. Regresando un poco, cuando me llevaron a anular los poderes, una señora me dijo que yo había muerto en tal época y más cosas, que yo trato de investigar porque quiero saber que en realidad no estoy mal, pero con el temor que tengo, por el momento aún no quiero entrar en eso. Hace 3 años, para ser exactos, esto es un poco fuerte, porque toco tal vez fibras sensibles de gente más creyentes y fieles que yo. Recurro a la Santa Muerte y con fe y desesperación digo que tengo que creer porque ya lo que me pasa no es normal. Veo cosas, visiones que no están dentro de mí. Y aunado a eso, no estoy viendo ya al 100% lo que yo puedo tener, o quizás yo mismo ya lo había bloqueado, o había pasado mi edad de ver todas esas cosas, pero aún seguía siendo perceptible. Recurrí a la magia para hacer el bien, no para hacer el mal.
pido y oro por ciertas cosas. Y no te puedo negar lo de la magia, porque si lo niego, yo creo que habría sido un castigo más fuerte de lo normal. Me ha ido mal en muchas cosas porque dejé de llevar ofrendas. A veces pido con tanta desesperación y sin mentirles me lo cumple. Me lo cumple la Santa Muerte y ahí es donde empieza otra fe. Y pienso que lo que tengo lo quiero usar para el bien y no para el mal. Pero al mismo tiempo me empiezo a alejar y al alejarme me trajo cosas malas. Pierdo un trabajo que tenía con muy buena paga, pierdo a mi esposa, a mi familia, me empieza a ir mal, me volteé en un choque y pienso que haberme alejado estuvo mal. Intento recobrar el hábito de estar rezando y dejando ofrendas y después de un año regresé. Empecé un abril y todo marchaba bien, pero por marzo del siguiente año lo vuelvo a perder todo. Y el siguiente año igual. Empiezo en abril y al año vuelvo a perder todo. Era como un ciclo. Y un día dormido entre sueños, veo que llega la Santa Muerte con un humo y en mi mente le empiezo a pedir, porque me alejé de ella, pero no totalmente. Pasaba el tiempo y yo seguía viendo personas, y cuando las veía, yo les rezaba a la Santa y se los encomendaba, que se los llevara, si estaban buscando ayuda, que se los llevara, porque ya eran ruidos, visiones, sentía yo que me volvía paranoico con esas cosas que veía. Por eso me empecé a alejar de la santería. Un día, mi hijo mayor, que era muy pequeño en ese entonces, sonará muy cliché, pero siempre como entre 3:30 o 4, empezaba a llorar y yo no podía despertarlo, y yo intentaba moverlo y todo y no reaccionaba. Y a veces yo le pedía a la Santa Muerte que si estaba ahí presente y había algo malo que se lo llevara, que yo no quería que mi hijo sufriera por esas cosas y mucha gente me decía que había que bautizarlo. Yo no creía muy bien en todo eso y le rezaba con tantas fuerzas, con tanta energía, que de rato todo se calmaba y era una paz. Todo volvía a la normalidad. Y él preguntando que qué había pasado, yo solo le decía que tuvo un sueño malo. Y en cuanto lo bautizo, dejó de pasar todo eso. Yo no sé si era una bruja que se lo quería llevar, porque siempre se escuchaban pisadas muy claras y muy rápidas, y yo salía a ver si había algo sin miedo, pero siempre pensando en el fondo que lo que estaba haciendo estaba mal. Total, como les digo, pasa el tiempo y termina mi relación. Me quedo solo en esa casa un tiempo y seguí escuchando cosas, pensando que ya no era normal, que necesitaba terapia o necesitaba preguntar por mi pasado, porque pasaban tantas cosas, porque veía, porque escuchaba, porque tenía ese don de ver cosas y yo trataba de frenarlo. Total que hasta un día me metí en un problema legal, porque estuvimos haciendo una sesión para contactar a una persona que habían matado. Y se escuchaban ruidos en esa casa que eran increíbles, al grado que se movían los cuadros como si los empujaran desde atrás. Nos cerraron las puertas de un closet y la perilla se movía muy rápido. Total que esa noche hasta corrimos. Yo siempre he sido una persona seria, pero siento que esto es algo que se tiene que saber, que no estamos solos y existe lo paranormal. Pasa el tiempo, como les digo, me quedo solo. Vuelvo a la casa de mis padres y un día dormido en el cuarto donde ahora me quedo, se oye estúpido, pero dicen que el agua tiene mucha energía. Y donde se concentra tanta agua es porque ahí puede haber ciertas cosas o portales. Y yo veía que donde teníamos un baño grande, salía algo que me dejó impactado. Veo un humo muy denso y blanco, y ese humo se va y se mete al cuarto de mis papás. A los 2 minutos de haber visto eso, mi mamá se levanta y empiezo a oír ruido en su cuarto. Y de repente la veo pasar que va al baño y me vio despierto. Solo le dije que me había dado sed y me había levantado, pero no,
Yo había visto ese humo y se me hacía muy raro. Si alguien tuviera una explicación a eso del humo, hay cosas que yo ya me callo y las dejo personales, pero a veces pienso que quisiera ir con un brujo o chamán, pero pienso también en que si solo me sacan dinero, con la persona que yo acudía de la Santa Muerte, era totalmente confiable. Tenía santas muertes por doquier. Sin exagerar, tenía unas 2000 imágenes entre estatuas y cuadros. Cuando entraba sentía una calma. Esa persona está por el centro de Ciudad Juárez, es lo único que les puedo decir. Yo cuando veo sombras, creo que más que sombras son espíritus de gente volviendo a sus cuerpos. Lo que no entiendo, ¿por qué el espíritu se representa así en humo o sombras? Si alguien sabe, se lo agradecería y aclararía muchas dudas que tengo. Yo vengo de familia muy vieja. Mi familia materna viene de Parral y la paterna de Gómez Palacios. Hay muchas historias que se contaban. Mis abuelos, que fueron revolucionarios, anduvieron con Pancho Villa y contaban que cuando Pancho Villa llevaba sus cargamentos a enterrarlos, ya cuando estaban en el lugar, fusilaba a los que iban con él para que nadie encontrara esos tesoros. Mi abuelo quiso ir a sacar un tesoro con un compadre, un general de ese entonces que se apellida Sotelo. La gente de Parral no me dejará mentir. Él se juntaba con unos matones que se apellidaban Tarín y otros hijos de un general apellidados López. El caso es que se fueron en sus caballos y llegaron al punto donde ellos creen que lo había enterrado Pancho Villa. Encontraron una cueva y, como todo tesoro, si no te lo llevas en ese momento, ante tus ojos se vuelve carbón, animales, se vuelve víboras. Ellos encontraron la cueva y al entrar decían que había un olor fétido. Ellos sabían que no era un olor normal, a menos que fuera una mina de azufre o algo. Entran a explorar con los quinques en ese entonces, y al entrar se dieron cuenta que algo más estaba ahí con ellos. Mi abuelo dice que se detuvo sabiendo que algo no andaba bien, y de repente una voz muy fuerte les dice, todo o nada. Ellos contestaron que todo. La voz les respondió que si querían todo no se podían ir en ese momento. Ahí supieron que no era normal. Salieron corriendo de esa cueva que a lo mejor era una mina abandonada. Se suben a su caballo y empiezan a galopar hacia Parral porque ellos andaban en Santa Bárbara buscando ese tesoro. Este hermano de mi abuelo muere al tiempo. Dicen que lo ejecutó Pancho Villa, que porque él había sido el que los vio en la cueva. Lo extraño es que cuando Pancho Villa andaba en sus jornadas villistas, duraba meses en regresar. No se explicaban cómo él había estado escondido ahí y los hubiera visto. Dicen que Pancho Villa amarró su cuerpo al caballo e hizo que lo arrastraran por todo el pueblo. Se cuentan que a partir de ahí la maldición y todo eso acompaña a la familia. Otra cosa que les quiero contar, hace poco contaron una historia de una bruja y esta historia suena muy similar que me contó mi abuela, de una persona muy adinerada de una hacienda que iba y venía de Chihuahua o un pueblo de Chihuahua, de familia muy importante. Esta persona era muy adinerada en Parral. Él consiguió una mujer muy bonita y su relación duró muchos años. La señora conocía a medio pueblo y después ellos emigran a Juárez. E igual aquí la conocía todo el mundo. El señor pues tenía bastante dinero y confiaba plenamente en su esposa. Un día él no cenó lo que le había preparado y se dio cuenta que su esposa salió con un canasto con cosas. Nunca supo qué eran. Se le hizo extraño porque él nunca se despertaba y esa vez que no había cenado se sentía mejor que otros días. Pasó el tiempo y empezó a notar que su esposa salía de vez en cuando y volvía más tarde. Un día la encuentra con más personas platicando y riendo, y ella le dice que no podía dormir. Él le dijo que no sabía que recibía visitas nocturnas. Ella le dijo que eran vecinos de la cuadra. No conocía a nadie, pero sus rostros le eran conocidos.
Dicen que al señor le dio una embolia, que perdió un poco el habla. Él mismo cuenta que un día vio a su esposa sacándose los ojos y desmembrándose. No sabe si fue de la impresión o la señora lo silenció, que el señor perdió el habla y le dio esa embolia. Es la historia que me contaba mi abuela, que las brujas siempre se desmembran para poder transformarse en cosas. Ella creía mucho en las brujas porque, como les digo, su esposo se lo llevaron las brujas. De la noche a la mañana las cosas con él cambiaron. Las personas que lo rodeaban lo desconocían, le hablaban y él estaba ido en su realidad. Y el día que murió nadie se dio cuenta, ni su esposa que tenía en ese tiempo. Cuando lo hallaron dicen que se arrugó como si se hubiera chupado, algo que nadie se explicaba. También hace poco iba al cerro con un amigo, allá por donde tiraban mucha gente. Veníamos en la bici, eran como las 9:30, estaba muy oscuro y no había luna. Para los que sepan dónde está el Cristo de Curiel, para adentro hay unas marraneras. Vimos que venía un tipo corriendo y nos dice buenas noches. Me dio como un shock verlo ahí solo corriendo, sin lámpara, totalmente solo. No sabía si era un vivo o un muerto o qué, pero cuando se alejó aún se oían sus pisadas. ¿Pero qué estaría haciendo alguien ahí tan lejos y con todo oscuro? No le hallaba explicación. Sé que mucha gente le gustaría tener esto y ver todo, pero si supieran realmente lo que se ve o lo increíble que puede ser la mente, acudirían por ayuda como yo lo hice. Estuve yendo con un parapsicólogo. Sé que es difícil creer en todo esto. Si yo pudiera desaparecer este don lo haría. Te sientes en un limbo de si lo que ves es bueno o malo porque no encuentras el límite entre la realidad o la ficción. Si alguien hace exploraciones urbanas, me gustaría que me invite, o si alguien tiene respuestas de lo que me pasa o cómo puedo protegerme de todo esto. Me despido de ustedes, culto a la noche. Me gustaría leer sus comentarios. Si alguien tiene preguntas o respuestas a lo que me pasa, los leeré en los comentarios. No hago pactos ni sesiones espiritistas, pero quiero explorar qué es lo que pasa en mí. Espero les hayan gustado estos relatos, así que un saludo y si les gustan las historias, les seguiré contando más. Espero sus preguntas y respuestas. Amigos, ¿qué les ha parecido esta historia? Creo que más de una persona se identificará con esto, pues hay varias personas que tienen un don especial y aunque algunas lo desarrollan al máximo, otras por miedo prefieren tratar de desaparecerlo. Si ustedes tienen alguna respuesta o sugerencia que le puedan hacer a, llamémoslo señor X, también me gustaría leerlo en los comentarios. Hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.